Muy buenos días, amada Iglesia Antioquía. Bienvenidos a este tiempo de oración matutina. Hoy es el día 7 de febrero. El título del mensaje es Entre la duda y la caída. El pasaje de hoy viene de Mateo capítulo 11, versículos 1 al 19. Vamos a leer el pasaje y analizarlo por partes como siempre. Para que recordemos un poco en qué parte de la narración nos encontramos, debemos recordar que Jesús sana a un paralítico, también enseña su verdadera identidad para cuidar de los enfermos de pecado. También explica el nuevo pacto con la ilustración de los odres. Luego sana a una mujer enferma durante 12 años con un flujo de sangre. Y luego resucita a una niña que había muerto. Luego sana a 2 ciegos que le seguían y a un mudo endemoniado, razón por la cual fue acusado de hacer tratos con el diablo. Y luego ve al pueblo que necesita obreros del reino para ser pastoreados. Posteriormente, Jesús llama a sus 12 apóstoles y les manda que hagan sanaciones, echen fuera demonios, resuciten enfermos por el poder que recibieron de gracia. Acto seguido empieza a darles instrucciones donde comienza hablando de las persecuciones que vendrán a los que le siguen. También les da la motivación de hacerlo por aquel que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. El día de ayer vimos que Jesús termina las instrucciones para sus discípulos marcando la diferencia entre los que le siguen, que deben morir para poder vivir, y sobre los que le sirven a ellos, que al hacerlo le sirven directamente a él. Dicho esto, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió donde 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Como vemos, hermanos, el Señor equipó a sus discípulos para que fueran a hacer la obra que el Señor les había encomendado. Pero luego pasamos a otro escenario donde Juan el Bautista, en su prisión, tal vez debido a que había malinterpretado la labor del Mesías en el mundo y pensaba que la obra milagrosa vendría a nivel político, o al menos en su liberación de la prisión. La verdad, esta curiosidad pudo ser producto de muchas emociones, incluso de confusión, lo cual confirma que Juan también era un hombre que tenía debilidades, aunque predicaba al mismo Cristo que habría de venir, pero tenía debilidades. Leamos en el versículo 4 lo que Jesús le responde a estos discípulos. Dice en el versículo 4: Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Con esta última bienaventuranza, el Señor deja claro que su ministerio no venía a ser entendido por los hombres, sino por los verdaderos hijos de Dios. Era un trabajo personal, individual, que aunque pareciera pequeño, iba a ser el cambio universal. Y por eso es que cuando Jesús obra, enseña y predica, el verdadero discípulo no lo ve como inconveniente, sino como un acto de amor. En otras palabras, Cristo no es un tropiezo, sino los pies para caminar. Continuamos leyendo en el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito:
He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí, hermanos, suele pasar que se pone en tela de juicio a Juan y la fe que debía tener, por haber enviado a hacer esa pregunta a Jesús. Pero vemos que el Señor no le juzga por tener duda. Al contrario, le responde con paz, con esperanza. Jesús habla altamente de él, por lo que es un sinsentido criticar a Juan, cuando directamente la boca del Señor dice que no ha nacido un humano más grande que Juan. Con respecto a la violencia que sufren los cielos, podemos pensar en aquellas familias que son desplazadas por la violencia en nuestros países. No son generadores de violencia, son afectados por ella. De la misma manera podríamos decir que la violencia ocurre en que los hijos del pacto estaban siendo arrebatados de su naturaleza para ser consumidos por el mundo. Eso es un acto violento en contra de Dios. Y vemos en la última parte del pasaje, en el versículo 16: Mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Hermanos, tal vez la gente critica a Juan, pero mira lo que él hizo. Él llevó a miles de personas al arrepentimiento, preparando el camino para el Mesías. Tal vez la gente critica a Jesús, pero miren lo que él hizo. Cambió la historia del mundo. Enseñó y trabajó y amó y murió como nunca antes alguien lo había hecho y ni lo va a hacer. No va a existir nadie igual a Jesús. A las personas nunca las vamos a tener contentas. Van a hablar mal, van a hablar bien, siempre van a hablar. Pero que el Señor nos ayude a que hablen del Evangelio, que vean algo diferente en nosotros. Hermanos, no nos desanimemos cuando nos sentimos débiles emocional o físicamente. Como les dije, Juan era un humano, e incluso si se hiciera la comparación con Elías, como lo hizo el Señor, debemos recordar que Elías también sufrió y sintió depresión. Se desanimó, pero su Señor no lo rechazó, lo alimentó. Puede que ahora no entiendas el fuego de la prueba que produce santificación, porque el calor te confunde. Pero cuando recibas el agua de vida que viene de Cristo, entenderás que el fuego era necesario para sentir el verdadero alivio del Evangelio. Querido hermano, no te compares con otros hombres de Dios, solo identifícate con ellos, con sus luchas. Pues ninguno alcanzará un estándar digno de imitar, pero sí una fe que ejemplificar. Y es ahí donde debemos considerar si la palabra de Cristo se vuelve un tropezadero para continuar con nuestra vida de pecado, o los pies que nos mantienen en el camino de la verdad. En cualquier caso, ambos son para nuestro bien. Mas te recomiendo que si tropiezas con Cristo, no te frustres por el dolor de tu caída, sino por el alivio de su medicina. Y si hoy caminas firme con los pies de Cristo, cuídate de no caer.
En lo personal, hermanos, yo caigo en el error de criticar a muchos hombres de Dios, de evaluar con ojo crítico sus vidas para que secretamente pueda apuntar con el dedo y decir que no eran tan buenos como decían o como predicaban. El alta estima que tiene el Señor por sus hijos va más allá de sus debilidades y fragilidades. ¿Quién soy yo para levantar tal juicio si con ese mismo juicio seré juzgado? Que el Señor me perdone por ver a mi lado el concepto humano de las personas, olvidando el concepto eterno de Cristo y sus obras. Hermanos, si el pasaje de hoy te está acusando y llevando a pensar que no eres discípulo de Cristo porque dudas aún mucho más que Juan, por lo cual no eres digno de ser un hijo del reino celestial, o si la palabra te lleva a mirar a los hombres y no al que murió por ellos, cuídate, porque puede ser el acusador, Satanás, que quiere disminuir la gracia que el Señor ya derramó en tu vida. La gracia es mucho más grande que los pecados que podamos sentir, que la vergüenza que podamos sentir. El cual, a pesar de tus dudas, sigue teniéndote en alta estima. El Señor te sigue mirando con alta estima como un hijo, aún más allá que el mismo Juan, porque Juan no alcanzó a contemplar el nuevo pacto de gracia. Y por eso es que cualquiera de nosotros que hemos recibido esta identidad somos más altos que Él. Pero no para vanagloriarnos, sino que es Cristo y su misericordia, y tenemos que verlo como una gracia aún mucho más inmerecida. Él sigue viéndote como tu hijo, como su hijo. Y es mi oración que estas palabras le den fuerza a los pies cansados de los que predican y viven las buenas nuevas del Evangelio, y de tropezadero a los que no han encontrado el camino y los que lo han dejado, para que corran a los brazos del amor del único y verdadero Jesús, que no los quiere castigar, no los quiere juzgar, sino los quiere animar, recordándoles que son sus hijos. No hay razón para sentirnos desanimados. Corre a Cristo. Corre a Cristo. El Señor los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él mismo nos dé este espíritu de verdad, nos dé esta contemplación de su rostro. Que silencie todo el ruido que hay a nuestro alrededor. Que podamos escuchar cuánto nos ama Él. Que podamos ver la gracia tan grande y merecida que nos ha dado. Que podamos vernos como hijos. Lo dio todo. No se guardó nada. Que nos llama a no fijarnos en los comentarios de las personas, a no fijarnos en hombres, sino a verlo a Él. A tomar en serio nuestro título de hijos, que somos discípulos, que necesitamos su disciplina, que necesitamos su dirección, su camino, su luz. Pero lo necesitamos siempre. Oremos para que el Señor nos dé un espíritu de valentía para buscarlo, para contemplarlo, para seguirlo. Oremos de esta manera, amados hermanos, y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Que el Señor los guarde y cuídense del frío, hermanos.